El IVA subirá al 13% de forma permanente y el presidente podrá aumentarlo 2 puntos más hasta el 2026. Esto porque la Asamblea no consiguió los votos para impedirlo. Las lluvias afectaron a Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y El Oro y provocaron que en la comuna Dos Mangas, en Santa Elena, los habitantes tengan que cruzar amarrados un correntoso río que dejó incomunicados a sus 1.300 habitantes. Argentina empezó los trámites de extradición de Hernán Luque Lecaro, exgerente de EMCO, requerido en el país por delincuencia organizada. El Ecuador vuelve a estar en año electoral y Televistazo presenta las fechas para cambiar de domicilio, ir a votar en la primera y la segunda vuelta presidencial. El presidente Daniel Noboa decidirá si continúa con el intercambio de armamento con Estados Unidos, que tensiona las relaciones diplomáticas con Rusia. El padre de la niña Dana Ramos, cuyo paradero se desconoce, fue detenido como principal sospechoso de su desaparición. 900 militares tienen sitiada la penitenciaría del Litoral, que alberga 6.050 presos en 10 pabellones. Los escáneres no sirven en el centro carcelario. Lagunas con colores turquesa y centenarios frailejones son admirados en el área protegida de La Esperanza, en Carchi. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo. Comenzamos. El IVA se incrementa al 13% y por decisión del presidente Daniel Noboa puede llegar hasta el 15%. La Asamblea Nacional no alcanzó los votos para ratificarse en eliminar ese incremento, aunque tampoco tuvo apoyo suficiente para el allanamiento. Significa que la norma entra en vigencia por falta de pronunciamiento. Patricio Díaz siguió la sesión. La Asamblea sesionó este viernes virtualmente. Se sabía que Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano intentarían evitar el incremento del IVA. Se sumaron unos independientes y a la postre alcanzaron solo 78 votos. Se necesitaban 92. Sin esa posibilidad, los asambleístas tenían que decidir si apoyaban o no el veto del presidente, pero tampoco lograron los votos. Esa opción alcanzó solo 44 respaldos. Y hubo 82 legisladores en contra. Al no haber una decisión ni a favor ni en contra, la propuesta del presidente se considera aprobada y por lo tanto el IVA se incrementa. El oficialismo defendió esa decisión, que es la única medida que nos va a permitir tener recursos de manera inmediata y sobre todo sostenible en el tiempo, como lo requiere el país, para afrontar esta guerra contra el narcoterrorismo. El correísmo cuestionó al presidente de la República por el incremento del IVA. Por favor, presidente, pasemos del because he's nice al because he's people. E hicieron un nuevo intento para archivar el proyecto, pero el secretario les recordó que la ley no permite esta opción cuando se trata de un veto presidencial. Les respondieron también en inglés. Entonces lo que ha presentado el asambleísta Blasco Luna is something incredible. El IVA, tal como lo dice el veto del presidente Noboa, queda de ahora en adelante en el 13%. Y el mandatario podrá incrementarlo hasta el 15%. Para esto requerirá un informe del Ministerio de Finanzas basado en las condiciones fiscales y la balanza de pagos. El presidente Noboa, entonces, luego de ser notificado por la Asamblea, dispondrá la promulgación de la ley y su entrada en vigencia. En cuanto eso pase, deberá firmar un decreto si considera que debe incrementarse el IVA al 15% y definir también por cuánto tiempo. Luque, un zar de la corrupción. Anoche los agentes de Interpol en Argentina capturaron a Hernán Luque, exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso, que tiene orden de prisión por estar vinculado a una red de corrupción en instituciones públicas. Diego Cuenca informa que Luque será extraditado en las próximas horas. La Interpol localizó a Hernán Luque Lecaro en el barrio Palermo, en Buenos Aires, Argentina, donde permanece detenido desde la noche del jueves.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador anunció que inició el trámite de extradición del exfuncionario, que desde noviembre del 2023 enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada, dentro del caso Encuentro, que investiga una red de corrupción en instituciones públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Por su parte, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, en su cuenta de X dijo: gracias al impecable trabajo coordinado entre las divisiones de Interpol de cada país, este defraudador del Estado está donde debe estar, detenido a la espera de ser extraditado a Ecuador. Argentina no es más refugio de delincuentes. La detención de Luque ocurre un año después de que el expresidente Lasso ordenara a la policía que lo ubique para que declare todo ante la justicia ecuatoriana. Hernán Luque Lecaro fue el presidente de las empresas públicas en el gobierno de Guillermo Lasso. La Fiscalía lo procesa por delincuencia organizada junto con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso. Audios e interceptaciones telefónicas lo relacionan con contratos ilegales y cobros a cambio de cargos públicos. Jacqueline Rodas informa. Hernán Luque fue el presidente de las empresas públicas entre julio de 2021 y octubre de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Salió del país rumbo a Argentina en enero de 2023, en medio del escándalo por la filtración de audios en los que se le escucha hablar de montos de dinero, abrir cuentas en Andorra, venta de cargos y la entrega de contratos. Está prófugo desde el 24 de noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía lo procesó por delincuencia organizada en el caso Encuentro y un juez le dictó prisión preventiva. En la audiencia se señaló a Danilo Carrera, cuñado de Lasso, como líder de una estructura criminal junto con su amigo Rubén Cherres, quien fue asesinado en Santa Elena. Carrera tiene arresto domiciliario. Otro procesado que está prófugo en esta causa es Leonardo Cortázar. Se le atribuyen grabaciones sobre el reparto en el sector eléctrico. Cortázar aparece en la foto en la piscina en Miami, junto al exasambleísta Ronnie Aliaga y a Javier Jordán, procesado y prófugo en el caso Metástasis. Según la Fiscalía, la red contaba con colaboradores en Banecuador, CENEL, el Servicio Nacional de Aduanas y Flopec. Este caso dio inicio a la crisis del gobierno de Lasso, quien en diciembre de 2022 dijo que no sabía por qué renunció Hernán Luque, y un mes después, luego de 8 allanamientos y más acciones de la Fiscalía, cambió de versión. No sentía confianza en él y le pedí al secretario de la administración que le pida la renuncia. Y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades. El caso Encuentro dio pie al último intento para sacar a Guillermo Lasso de la presidencia, que se concretó luego del juicio político y la muerte cruzada. Ya hay fecha para las elecciones presidenciales y de asambleístas el 9 de febrero de 2025. En caso de existir una segunda vuelta, será el domingo 13 de abril siguiente. Adriana Bermeo describe el calendario electoral. Desde este viernes el país vuelve a estar en modo electoral. En la mañana el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para los comicios generales del próximo año, cuando se escogerán presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029. La primera vuelta será el domingo 9 de febrero y la segunda el 13 de abril del 2025. El CNE fijó las fechas que interesan a las organizaciones políticas y a los votantes. Del 12 de abril al 11 de mayo del 2024, cambio de domicilio electoral. 11 de septiembre, convocatoria a elecciones. Del 13 de septiembre al 2 de octubre, inscripción de candidaturas. Del 5 de enero al 6 de febrero del 2025, campaña electoral. 19 de enero, debate presidencial. Del 24 de marzo al 10 de abril, campaña electoral para la segunda vuelta. 14 de mayo, posesión de asambleístas y 24 de mayo, posesión del binomio presidencial. Independientemente de este cronograma, está previsto que los primeros días de abril del 2024 se realice la consulta popular y el referendo planteado por el Gobierno Nacional. Mientras dure el año electoral, no se pueden realizar reformas al Código de la Democracia que regula los comicios, tampoco iniciar procesos de fiscalización contra las autoridades del CNE.
Hoy se registró una de las mayores lluvias del año en 5 provincias. Santa Elena, zonas rurales, barrios de Salinas y también La Libertad se inundaron. En la comuna Dos Mangas se desbordó el río y dejó aislados a más de 1000 habitantes, como lo informa William Young. Llovió desde las 3 de la madrugada y al amanecer el río estaba desbordado en la comuna Dos Mangas de la parroquia Manglar Alto en el norte de la provincia de Santa Elena, una comunidad con 1.300 habitantes. Quedaron aislados y tuvieron que arreglárselas para poder salir. Con cuerdas amarradas en los extremos se arriesgaron a cruzar. Del otro lado, algunos vehículos no pudieron pasar y otros decidieron irse porque el río les cerró el paso. Tuve mucho miedo, la verdad que vamos pasando porque vamos a comprar legumbre al otro lado. Entonces, como tenemos este puente bien bajo, todas las veces que es esta clase de invierno, así se inunda esto. El río Dos Mangas también cubrió parte de la vía a la comuna La Pajiza. Mientras que en el cantón Salinas, las 6 horas de lluvia inundaron varias calles del centro de este balneario. Los alrededores del mercado municipal también se anegaron. Barrios como Puerta del Sol y La Milina quedaron cubiertos de lodo. Desde el COE cantonal evalúan las zonas afectadas. Algo similar ocurrió en el cantón Santa Elena, donde hubo varias calles anegadas. Desde la prefectura enviaron brigadas del departamento de riesgos para evaluar las zonas vulnerables. El Comité Nacional que estudia el fenómeno del Niño confirmó que las precipitaciones se extenderán hasta finales de febrero. Ahora veamos los daños en Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas. En esa última provincia, el cantón Playas se declaró en emergencia. Por segundo día consecutivo, las lluvias cubrieron 70 sectores de Guayaquil. Inició a las 9 de la noche de este jueves, provocando un deslizamiento de tierra en la avenida Las Aguas, en el norte de la ciudad. Antes de la medianoche, ya se escuchaban rayos como parte de la tormenta eléctrica. Algunos ciudadanos intentaron destapar las alcantarillas para tratar de drenar el agua. Los parterres centrales de varias avenidas principales quedaron cubiertos, como en la Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, también en el norte. Televistazo registró al menos una decena de vehículos con desperfectos mecánicos. Apenas uno de los 50 locales de esta intersección de Sauce 6 se arriesgó a abrir, al igual que este conductor, a cruzar la calle llena de agua en la misma zona. Los buses parecían botes en medio de las vías en la ciudadela urdesa. Se realizaron trabajos de drenaje y pasado el mediodía, las vías estaban despejadas. 250 barrios de Machala, provincia de El Oro, se inundaron. El agua alcanzó 50 centímetros de altura. Los moradores salieron a sus trabajos con el agua hasta la rodilla. El fuerte aguacero también dificultó el acceso a 50 instituciones educativas de Machala que suspendieron las clases presenciales. En el cantón Huaquillas, 5 escuelas resultaron afectadas por las lluvias, mientras en el Guabo, 3 planteles se inundaron. En la provincia de Los Ríos, las lluvias de este viernes afectaron la zona rural de Babahoyo. Las parroquias Pimocha, Caracol, La Unión y Febres Cordero se inundaron debido al desbordamiento de caudales y el agua ingresó hasta las viviendas. De acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 600 familias perjudicadas en esta provincia. En el cantón Rocafuerte, en Manabí, la lluvia aumentó el nivel de la quebrada Danzarín, acumulando agua en la carretera que conduce a Tosagua. En Portoviejo, 10 viviendas de la parroquia Río Chico se inundaron. En Montecristi, el colapso de 11 postes de alumbrado eléctrico provocó el cierre de la vía que conduce hacia Manta. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, se han desbordado 8 ríos en total, y 5 en la provincia de Los Ríos. La Corte Suprema de Justicia de Colombia declara que la democracia en ese país es frágil. El máximo órgano judicial fue asediado por una protesta pro gobierno durante una sesión para la elección del nuevo fiscal general de ese país. La policía antidisturbios tuvo que desalojar a los manifestantes. Veamos.
Durante más de 5 horas, la tensión se mantuvo en los exteriores de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, donde decenas de manifestantes intentaron romper el cerco de seguridad en los accesos al edificio. La policía disparó gases lacrimógenos para dispersarlos en una jornada de marchas convocadas por el gobierno en respaldo al presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado persecución por parte de instituciones del Estado con la intención de sacarlo del poder. Los hechos se daban mientras el Pleno de la Corte sesionaba para elegir al nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente. Con la protesta presionaban a los magistrados, pero ninguna de las 3 aspirantes a fiscal logró los votos suficientes. Entonces la manifestación subió de tono y el presidente de la Corte, Gerson Chaverra Castro, condenó la presión ejercida sobre el organismo, mientras otros grupos se concentraban junto a la fiscalía. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. El presidente colombiano Gustavo Petro mantiene fricciones con la Corte y con la Fiscalía General. Ha acusado a su titular, Francisco Barbosa, de proteger a mafias en Colombia, mientras que el fiscal ha respondido que Petro está angustiado por el alcance que están teniendo las investigaciones a su hijo Nicolás Petro Burgos, acusado de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre, llegando incluso a decir que Gustavo Petro ha perdido la gobernabilidad del país. Chile despide con honores al expresidente Sebastián Piñera tras su muerte en un fatal accidente aéreo ocurrido el martes de esta semana. Se lleva a cabo un cortejo fúnebre y varios homenajes antes de su sepultura. Las ceremonias fúnebres del expresidente Sebastián Piñera iniciaron a las 9 de la mañana con un homenaje institucional liderado por el mandatario Gabriel Boric. El acto contó con la presencia de expresidentes chilenos y delegaciones extranjeras. Despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer y progresar. Ya llegará el momento de las evaluaciones históricas, de ponderar las luces y las sombras que tuvo como todo hombre público. Pero no es este el momento de aquello. La expresidenta Michelle Bachelet también fue parte de los discursos. Por supuesto que tuvimos diferencias políticas, como las tiene cualquier persona que decide entrar en el debate de las ideas, portando sus principios y sus visiones. Pero quiero destacar algo que nadie podrá arrebatarle al presidente Piñera. Las diferencias no le incomodaban, su corazón liberal las alentaba. Luego el cortejo se trasladó por algunas calles de Santiago hacia la Catedral Metropolitana. El féretro iba expuesto en una plataforma de madera de nogal, convertida en carroza fúnebre. Durante el servicio, varios de los mineros rescatados en 2010 también estuvieron en el lugar y para despedir a Piñera pasaron adelante con cascos de protección. Nuestro sincero adiós a nuestro presidente, el que gracias a él nosotros fuimos rescatados y usted nos sacó de tierra. Usted luchó por nosotros junto a su familia. Concluida la ceremonia religiosa, los restos del exmandatario hicieron un último trayecto frente al Palacio de la Moneda, sede de gobierno, y continuaron su camino al cementerio Parque del Recuerdo, donde se hará un evento privado con su familia antes de la sepultura. La entrega de material bélico ruso de las Fuerzas Armadas de Ecuador a los Estados Unidos aún no se concreta. La represalia rusa a las exportaciones ya generó contratiempos al gobierno nacional. Paul Romero con el tema. El canje de material bélico ruso de las Fuerzas Armadas que el gobierno calificó de chatarra con armamento nuevo de Estados Unidos está siendo reconsiderado. El presidente Daniel Noboa tendrá la última palabra. En el camino de la negociación, Rusia reaccionó y tomó represalias suspendiendo el certificado de exportación a 5 empresas bananeras y las exportaciones de claveles, el segundo mercado más importante para estos productos. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan, puso en aprietos al gobierno nacional 24 horas después de llegar al país. Dijo en una entrevista en Teleamazonas que ese armamento iba a ser enviado a Ucrania, pero el canje mismo con su país dependía del gobierno y que todavía lo estaba considerando.
El material bélico de la polémica es artillería de campo y antiaérea que compró Ecuador a Nicaragua en 1994 para la guerra del Cenepa. Son 12 sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes de largo alcance, 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, 59 portátiles con vehículos lanzacohetes BM-21, además 6 helicópteros Mi-17. Todo este material está listo en un recinto militar de la costa para su embarque. El gobierno había previsto concretar el canje con Estados Unidos durante el primer trimestre del año. Televistazo consultó al Ministerio de Defensa sobre el avance de esta negociación y se limitó a informar que la Presidencia de la República y la Cancillería comunicarán la decisión final. El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará a Miami, Estados Unidos, durante el feriado de Carnaval. Según el decreto ejecutivo que informa del desplazamiento del primer mandatario, las razones del viaje son de índole personal. La comitiva que acompañará a Noboa está conformada por una persona, su jefe de seguridad. La Corte Constitucional dio paso a que se consulte sobre el trabajo por hora a los ecuatorianos. Según la ministra Ivonne Núñez, de eliminarse la prohibición para esa modalidad que consta en la Constitución, se abrirán plazas de empleo, habrá menos informalidad y el valor de la hora laborada aumentará. Luisa María Heredia con más detalles. La pregunta que pasó el segundo filtro de la Corte Constitucional dice: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? De ser aprobada, se eliminará la prohibición que consta en la Constitución de 2008. Y eso, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, permitirá abrir plazas especialmente en los sectores de la construcción y el turismo, en los que hay temporadas altas, y en pequeñas y medianas empresas que requieren personal, pero que no pueden pagar el costo de una jornada laboral completa. Pero ¿qué ha pasado con esta gran masa de trabajadores del trabajo informal? Es necesario entregarlos a la formalidad para que tengan afiliación al Seguro Social y puedan gozar de todos los derechos. Datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos revelan que 4.274.101 personas están en la informalidad. El 89% no tiene cobertura de seguridad social. Solo el 3,5% está afiliado de manera independiente y el 7,5% tiene aseguramiento privado. Ganan entre $183 y $263 mensuales, lo que equivale a entre $1.14 y $1.64 por hora. La ministra asegura que con la nueva modalidad de contratación ese valor subirá a $3.80 y explica cómo se llega a ese cálculo. Se toma como base el salario unificado, $460, y se divide para 160, que son las horas laboradas en un mes en jornadas de 8 horas diarias los 5 días de cada semana. El resultado es $2.88. A eso se suman valores proporcionales de los 13º y 14º sueldo, las vacaciones y el aporte patronal, que juntos representan 92 centavos más, lo que da un valor final de $3.80 la hora de trabajo. Si la persona trabaja después de las 6 de la tarde, después de las 12 de la noche o los días sábados y domingos, hay que cumplir con lo que establece el artículo 55 del Código de Trabajo, que es el pago de las horas suplementarias y horas extraordinarias. Lo que la hora trabajada un sábado o domingo superará los $6. Este viernes 12 de febrero falleció la reconocida historiadora, periodista y escritora guayaquileña Jenny Estrada, una mujer apasionada por la cultura. A continuación, una semblanza. Jenny Estrada Ruiz nació en Guayaquil el 21 de junio de 1940, hija del doctor Miguel Estrada Valle y la cantante de ópera Olga Ruiz Robles. Su herencia artística se reflejó desde temprana edad, destacando como pianista tras estudiar en el Conservatorio de la ciudad. Una mujer apasionada por la historia y costumbres de Guayaquil, que comenzó su carrera profesional en 1968 como periodista.
fue la primera mujer editorialista de Diario El Universo. En Ecuavisa fue directora del programa matinal Nosotras en la década de los 80 y en 1994 se convirtió en la primera comentarista de Radio Cristal. En 1985 fue designada como la periodista del año por la Asociación de Periodistas de Guayaquil. En 1998 recibió la distinción de Guayaquileña Ilustre y en 2002 la Orden Nacional al Mérito como comendadora. Su fervor por la historia y su interés por el rol de la mujer en la sociedad la llevó a publicar más de 30 obras, entre libros, investigaciones y publicaciones, como Del tiempo de la Yapa y Una mujer total, que plasma la biografía de Matilde Hidalgo de Procel. En 2008 fundó, junto con el municipio de Guayaquil, el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo y tuvo a su cargo la jefatura de la Escuela del Pasillo, Nicasio Zafadi. En 2012 la Casa de la Cultura Ecuatoriana la condecoró como Gran Dama de la Cultura y en 2018 la Asamblea Nacional le otorgó la presea Matilde Hidalgo de Procel al mérito cultural. Apenas hemos recorrido un trecho del camino por el que las mujeres debemos seguir avanzando si queremos ser parte de una sociedad más justa y solidaria, como la que ella soñó y como la que todos nosotros soñamos para nuestros descendientes y para todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Jenny Estrada Ruiz falleció este viernes 9 de febrero a los 83 años, luego de permanecer hospitalizada por una grave enfermedad. El Ministerio de Cultura, entidades, academia y personajes de la política expresaron sus condolencias a sus familiares. La Asamblea Nacional aprobó 20 reformas a la Ley de Contratación Pública, entre ellas que una misma empresa podrá encargarse del diseño y ejecución de una obra. Adriana Bermeo con otros cambios. El proyecto de ley para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que fue aprobado ayer en el Pleno de la Asamblea contempla reformas a la contratación pública. Son 20 artículos en los que se plantean algunos cambios. 1. La empresa a la que se adjudique un contrato deberá ser responsable del diseño y ejecución de la obra. Antes el Estado era el encargado de la fase inicial en la que se establece un presupuesto referencial y el diseño. ¿Qué avances hacen? De que ya se defina o se determine un presupuesto único, no van a haber reajustes de precios, por lo tanto el Estado traslada ese riesgo al contratista. 2. Las compañías que tengan contratos con el Estado no podrán adjudicarse otros proyectos mientras no hayan entregado las obras previamente contratadas. 3. La Unidad de Análisis Financiero UAFE deberá emitir un informe mensual de los contratistas del Estado y la nómina de los servidores públicos relacionados con obras ejecutadas. Las irregularidades que se detecten deberán ser inmediatamente reportadas a la Fiscalía. Y 4. Se creará la unidad antilavado de activos dentro del CERCOP que reportará reservadamente a la UAFE las transacciones sospechosas e injustificadas. De enero a noviembre del 2023, la contratación pública alcanzó $6.191 millones que representan el 19.7% del presupuesto general del Estado. Ivonne Bacchi dejó de ser embajadora de Ecuador en Estados Unidos y será enviada a la misión diplomática en Francia. Fabiola Santana repasa la trayectoria de la diplomática. Ivonne Bacchi dejó de ser embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Lo oficializó el gobierno el jueves en la noche mediante decreto ejecutivo 159 suscrito por el presidente Daniel Noboa. Bacchi seguirá colaborando en el gobierno. Fue nombrada embajadora ante el gobierno de la República Francesa luego de recibir el beneplácito del gobierno de Emmanuel Macron. Bacchi estuvo en la embajada de Ecuador en Washington desde 2020 durante el gobierno de Lenín Moreno. Fue ratificada en 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso, también en noviembre de 2023 por Daniel Noboa. Ella acompañó al mandatario en las reuniones con la delegación de funcionarios de Estados Unidos que visitaron Ecuador a mediados de enero, que incluyó a Laura Richardson, jefe del Comando Sur. Su última actividad como embajadora en Washington fue este miércoles durante la reunión entre el ministro de Seguridad, Vicente Antonio Aguad, con el Consejo Interamericano de Defensa. La guayaquileña de 72 años de ascendencia libanesa ha sido diplomática o ministra en 9 gobiernos. Trabajó con Jaime Roldós, Sixto Durán Ballén, Yamil Mawad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
Ahora Baki será la encargada de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Francia. Se conoció extraoficialmente que su reemplazo será Soledad Peña Plaza, quien es abogada con máster en Derecho Económico y Comercial Internacional y trabajó desde diciembre de 2023 en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. La justicia brasileña desclasificó un video que usa como prueba contra el expresidente Jair Bolsonaro en el proceso por intento de golpe de Estado. Se trata de la grabación de una reunión, él y funcionarios, en la que les dice que ante el inminente triunfo de la izquierda no pueden dejar que lleguen las elecciones para hacer algo, informa Pedro Jiménez. Ayer la policía brasileña lanzaba una mega operación con 33 allanamientos y la detención de 4 personas, civiles y militares, señaladas por estar implicadas en un intento de golpe de Estado para impedir que el izquierdista Lula da Silva llegue al poder. Involucran además al expresidente Jair Bolsonaro, a quien retiraron el pasaporte para evitar que huya del país. Y esta tarde la justicia eliminó la confidencialidad sobre una de las pruebas. Es este video de una reunión de Bolsonaro el 5 de julio de 2022, 3 meses antes de las elecciones. Ahí Bolsonaro dice: sabemos que si reaccionamos después de las elecciones habrá caos en Brasil. Brasil se va a convertir en una gran guerrilla, en una hoguera. Y añade: todos aquí tenemos algo que perder. No podemos dejar que lleguen las elecciones. Primero tendremos que hacer algo. En la reunión con funcionarios del gobierno puso en duda la gestión de ministros del Supremo Tribunal Federal, incluido el presidente Alexander de Moraes, que ha iniciado la causa contra Bolsonaro y otras decenas de personas, acusadas por difundir información sobre un supuesto fraude electoral para intentar legitimar una intervención militar y así evitar que de ganar las elecciones, Lula da Silva asuma el mando. A Bolsonaro lo investigan también por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando una turba asaltó el Congreso en Brasilia, una semana después de que Lula da Silva había sido investido como presidente. Un tornado golpeó la ciudad de Evansville, en el sureste del estado de Wisconsin, como parte de una gran tormenta en el medio oeste de Estados Unidos. El fenómeno derribó líneas eléctricas, dejando a 6,000 usuarios sin luz y arrasó con techos de viviendas. Por ahora no hay heridos o fallecidos y los equipos de socorro buscan a personas atrapadas entre los escombros. En Brasil todo está listo para el Carnaval de Río de Janeiro, el más grande del mundo. Las escuelas de samba ya se han preparado para su gran desfile y en las calles se vive la colorida fiesta con música. Tras un año de preparación, la ciudad de Río de Janeiro está lista para dar inicio al carnaval más famoso del mundo. Las 12 escuelas de samba compiten a partir de esta noche por el título de campeona del desfile en el Sambódromo da Marqués de Sapucaí. Diseñadores, artesanos, coreógrafos, bailarines y músicos están preparados para el gran show a cielo abierto. Han estado trabajando en los bailes, la elaboración de trajes y carrozas para que todo salga a la perfección en este colorido espectáculo que atrae la mirada del mundo. Las calles de la ciudad ya están repletas de bandas y miles de personas han estado bailando desde que inició la semana. Las fechas oficiales de este carnaval son del 9 al 12 de febrero, pero las celebraciones finalizan el sábado 17 con el desfile de la Escuela de Samba ganadora. El lanzamiento del libro La piel del miedo de Javier Vázquez, teatro infantil en patio de comedias y una exposición que cuenta la historia del cacao son algunas de las actividades que se realizarán en Quito y Guayaquil. Estefanía Arias con la agenda cultural para este fin de semana de feriado. En Quito se presentó la obra La piel del miedo, del escritor ecuatoriano Javier Vázquez. La historia se basa en un hombre que rememora episodios de la infancia y la adolescencia, en el momento en que atraviesa su primera crisis epiléptica. En Guayaquil, la escritora Mayra Reynoso Gálvez presentó el libro El sitio, donde cuestiona a sus lectores sobre si creen en el cielo o infierno. El texto ya está disponible.
A la Casa Toledo, en Quito, llega La Rompecorazones, un stand-up comedy interpretado por Ana María Valareso. Las funciones serán este sábado 10 a las 19:30 y domingo 11 a las 18 horas. El domingo 11 vuelven las funciones infantiles al Teatro Patio de Comedias, con la obra Polvo de Estrellas, a cargo del Círculo Artes Escénicas. La función será a las 11:30 de la mañana. Guayaquil, un faro al mundo en tiempos de cacao. Es la exposición semipermanente del Museo del Cacao en el centro de la ciudad. Este espacio estará abierto al público el sábado 10, lunes 12 y martes 13 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mientras, en Quito, en el Museo de la Ciudad, se realizará el Carnavalito Quiteño, máscaras, música e historia, del sábado 10 al martes 13 a las 11 de la mañana. Después de 10 años, Gustavo Pacheco y Héctor Napolitano, dos leyendas vivas de la guitarra, ofrecerán un concierto denominado Maduro con Queso. Será en el Teatro Sánchez Aguilar, en San Borondón, este viernes 9 a las 20. La ley del Ejecutivo que busca financiar el conflicto armado, además del incremento del IVA, tiene dos contribuciones especiales y la revisión de otro impuesto. Patricio Díaz informa cuáles son esos tributos. La ley que busca financiar el conflicto armado interno y que fue tramitada por la Asamblea incrementa el IVA al 13% de forma permanente y hasta el 15% a decisión del jefe de Estado. Según el gobierno, esto le permitirá recibir 1.300 millones de dólares en este año, recursos que le llegarán de forma mensual. Las otras contribuciones aprobadas por la Asamblea entrarán en vigencia en cuanto la ley pase al registro oficial. El gobierno recibirá, según los cálculos de la comisión que trató el tema, 325.6 millones de dólares en los 2 años de la contribución del 3.25% a las utilidades netas de las sociedades. La recaudación será hasta el 31 de marzo de 2024 y la misma fecha de 2025. Por la contribución de entre el 5 y 25% de las utilidades de la banca y las cooperativas, el Estado recaudará 145.9 millones de dólares. Recibirá el pago hasta el 31 de mayo de este año. El texto aprobado por la Asamblea aprueba también el incremento del impuesto a la salida de divisas del 3.5% al 5%. Se calcula que el Estado recibirá 241.6 millones de dólares y se recauda en julio de cada año. Además, el proyecto incluye que los materiales de construcción paguen solo el 5% por concepto de IVA. El Ejecutivo, que envió la propuesta de la ley buscando 1.300 millones, se queda con una reforma que le dará más de 2.000. La Fiscalía General del Estado dice estar preocupada por la configuración de la ley de extinción de dominio aprobada ayer por la Asamblea. La institución señaló que la obligación de contar con sentencia ejecutoriada y la reducción del tiempo para investigar y procesar casos de recuperación de activos ilícitos son obstáculos para su labor. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, iniciativa con la que se buscaba instrumentalizar de mejor manera la figura de la extinción de dominio para que sea más efectivo el combate a las economías ilícitas. Pero el resultado aprobado unánimemente por los políticos en la legislatura provoca preocupación en la entidad que tiene la labor de hacerle frente en primera instancia a la corrupción y al crimen organizado. Así, la Fiscalía General del Estado manifestó que la reducción de los tiempos de trámite de investigación y procesos en extinción de dominio son una camisa de fuerza que no abona a la efectiva recuperación de capitales ilícitos. En la Fiscalía consideran que se limita su accionar porque por la naturaleza de las investigaciones se requiere de periodos más amplios. Asimismo, califican de innecesaria la dependencia de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio. Sin embargo, la Asamblea estableció excepciones a esa regla. Según lo aprobado, se podría proceder a la extinción de dominio sin una condena cuando los bienes ilícitos sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada, cuando los bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado y en delitos flagrantes relacionados con el crimen organizado. Se dejó por fuera todo lo relacionado con la corrupción y nadie dijo por qué.
Lo cierto es que la reforma, que pudo ser un gran paso hacia adelante en el combate a las economías ilegales, no cambia en mucho el escenario. De hecho, con esta norma se prevé concretar la recuperación de 170 millones de dólares en un país donde cálculos distintos señalan que las estructuras criminales manejan miles de millones. Y pese a las limitaciones, la Fiscalía señala que seguirá haciendo su trabajo. Los 6.050 presos de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país, fueron reubicados en 10 pabellones. Con la militarización, los reos dicen que ya no pagan a las mafias hasta $200 por la comida o celdas. Los uniformados incluso están en La Roca, donde permanecen 31 reclusos catalogados por la policía como peligrosos. 900 miembros de las Fuerzas Armadas tienen sitiada la cárcel más peligrosa del país, construida hace 70 años, la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que además es la más poblada con 6.050 presos. Televistazo ingresó al pabellón 3 de máxima seguridad. Allí viven 500 presos relacionados a la banda narcocriminal Los Choneros. Relataron las extorsiones que cometían las mafias carcelarias. Tenés que pagar $20 o $100, $50 cada semana que te pedían, dependiendo la cantidad, para poder comer, para poder vivir tranquilo, porque si no te maltrataban. Dentro del edificio y en los pasillos no hay energía eléctrica para que los presos no puedan cargar los dispositivos electrónicos. Tienen la luz natural a través de las ventanas. A través de la luz pueden, con sus artificios y artimañas, acceder a una señal, y eso es lo que no queremos. En una de las celdas, los uniformados encontraron 5 caletas en el piso y paredes. Armas, drogas, celulares, municiones, explosivos. En las paredes de todo el reclusorio hay miles de orificios de bala. Es una huella de la violencia criminal. Bordeando las instalaciones hay 6 tanquetas y un campamento militar permanente instalado en 1,5 hectáreas. Están recibiendo la alimentación que les corresponde, el desayuno, el almuerzo, la merienda. Actualmente el SNAI continúa con el censo de los presos, quienes han sido reubicados en 10 pabellones. 2 más están inhabilitados. De acuerdo a la peligrosidad y al tiempo de condena. Eso es lo que estamos haciendo. Y aunque los escáneres no sirven, la empresa pública municipal EP instaló un sistema de videovigilancia que incluye la cárcel La Roca, en donde desde la semana pasada habitan 31 cabecillas terroristas del país. Más de 60 cámaras que cubran todo el centro penitenciario, que monitorean desde aquí, desde este lugar que nos encontramos el día de hoy. Desde la militarización en esta cárcel el pasado 10 de enero, los uniformados han encontrado 83 armas de fuego, 33.000 municiones, 300 explosivos, 750 celulares, entre otros artículos prohibidos. 56.700 policías estarán desplegados en todo el país durante el feriado de Carnaval. Solo en las playas habrá 700 militares. Luis Alfredo Zúñiga explica qué zonas son prioridad. Al mediodía de este viernes arrancó el operativo de seguridad por el feriado de Carnaval. La policía y Fuerzas Armadas informaron que los 38 cantones en semáforo rojo son prioridad, especialmente Quito, Guayaquil, Manta, Quevedo, Santo Domingo y Babahoyo, que es en donde se espera mayor afluencia de turistas. A la par, hay 23 puntos en semáforo amarillo. Los controles se intensificarán en Cuenca, Riobamba, San Borondón, La Concordia y Simón Bolívar. 56.700 policías se activarán en el país en los 4 días de asueto. De ellos, 47.680 estarán en las calles. 32.829 impulsarán la seguridad ciudadana. 5.135 vigilarán las playas. 108 estarán en montañas y senderos. 1.385 en carreteras, terminales terrestres y aeropuertos. Y 8.223 en eventos públicos. Esto con 7.800 patrulleros y 4 aeronaves. La policía señaló que estarán acompañados de las Fuerzas Armadas en los operativos. En las playas del país habrá 700 militares
militares desplegados, incluyendo resguardo en el mar. Además, se habilitaron aeronaves en puntos priorizados: Manta, Salinas, Guayaquil, Galápagos y Esmeraldas. Desde ahí se trasladarán a otros sitios según la emergencia. En Cuenca ya se activaron 2.945 elementos de diferentes entidades y los planes de contingencia se pusieron en marcha en el jueves de compadres y comadres ayer. Por la tarde se hizo una revisión al estadio Alejandro Serrano Aguilar y por la noche estuvo vallado con caballería y doble registro en los ingresos. Mientras en Esmeraldas este viernes los militares ya estuvieron en Atacames, Tonsupa y Muisne. Además, ya despliegan unidades en el mar y se hizo un primer sobrevuelo. El operativo del feriado se mantendrá hasta las 6 de la mañana del miércoles, 14 de febrero. 2 eventos públicos de concentración masiva fueron cancelados en Manta, en la provincia de Manabí. Se trata del Mariana Fest, programado para el domingo 11 de febrero en el balneario de Tarqui, y el concierto internacional previsto para el lunes 12 en la playa Murciélago, luego de que el gobernador de Manabí no los aprobara y notificara a la alcaldesa de Manta. El argumento citado por la autoridad provincial fue el riesgo alto en el que está categorizado ese cantón manabita. Y si piensan viajar a la playa, mucha atención, porque el Instituto Oceanográfico de la Armada alertó que habrá aguaje y oleaje desde mañana hasta el lunes. Diego Cuenca indica cuáles son las provincias del perfil costero que serán afectadas. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, alertó que durante el feriado de carnaval habrá aguaje y oleaje, que afectará a 6 provincias. Desde este sábado 10 hasta el lunes 12 de febrero. El mar estará ligeramente agitado, con un nivel alto de amenaza en la zona costera de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. En las playas de esas localidades se registrarán olas de hasta 1,70 m de alto. Mientras en las Islas Galápagos, el mar estará agitado con el máximo nivel de amenaza, con olas de hasta 1,90 m. Se prevé que la mayoría de playas sean afectadas por este oleaje. Normalmente con el régimen de una marea alta, de un aguaje, los sistemas de drenaje tienen muy poco espacio para poder transferir todas sus descargas, y asimismo mucho más aún si están influenciadas por precipitaciones fuertes que normalmente hacen que estos sistemas lleguen a su límite o hasta colapsen. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 15 playas de esas provincias estarán con bandera amarilla, que significa que los bañistas deben tener cuidado cuando ingresen a realizar actividades en el mar. En el caso puntual de Guayaquil, el aguaje podría afectar la parte alta del estero salado e incluso perjudicar los sistemas de drenaje. Los trabajos de recuperación de 1 kilómetro de la playa Jambelí concluirán este sábado. Los comerciantes arreglan sus locales para recibir a los turistas durante el feriado. Fabricio Lapo recorrió ese balneario. A lo largo de 1 kilómetro de la playa de Jambelí, en El Oro, maquinaria pesada del municipio de Santa Rosa realiza trabajos de remoción para recuperar el lugar, mientras 8 comuneros arman muros de protección utilizando sacos de arena que miden 2 metros de altura por 1 de ancho. Esto para evitar que las fuertes olas afecten a las 27 viviendas del sector. Las labores se realizan en 300 metros de los extremos norte y sur, donde ubicarán 500 de estos sacos con 20.000 metros cúbicos de arena. En la comuna Jambelí habitan 400 personas. De esas, el 80% depende del turismo. El anuncio de la presencia del fenómeno del Niño y los problemas de inseguridad han provocado que los turistas no acudan al balneario. Por eso, de los 21 restaurantes, solo 4 atendían a los 200 visitantes que llegaban por semana. Nos ha afectado en un 90%, se puede decir, ya que los turistas no han podido visitar nuestra playa por la inseguridad. El sábado culminarán los trabajos, mientras los propietarios de 5 de los 40 locales reparan las cubiertas o pintan las fachadas de los comedores para recibir a los turistas en el feriado. Datos del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, revelan que en las costas ecuatorianas, el 11, 10 y 12 de febrero, se registrará la presencia de olas de 3,5 metros. Por eso, llaman a los bañistas a tomar las debidas precauciones.
Y ya se cumplió un mes del estado de excepción. Estos son algunos resultados. Vamos a revisarlos. Las Fuerzas Armadas y la policía han capturado a 5 objetivos de alto valor y otros 61 de intermedio. Todos ellos integrantes de bandas catalogadas por el gobierno como terroristas. Guayas, El Oro, también la provincia de Los Ríos y en el norte Esmeraldas son los espacios con más detenciones. En estos 30 días en total se han detenido a 241 personas por terrorismo. 18 distritos del país son la prioridad de las intervenciones en los que se registró el 70% de los asesinatos a escala nacional. William Young con más detalles de los 8.700 operativos ejecutados ya en todo el país. Uno de los puntos intervenidos fue Azuay. Allí ejecutaron 2 operativos contra estos objetivos considerados de intermedio valor. En una vivienda de Cuenca decomisaron armas, teléfonos celulares, dinero y una máquina para contar billetes. En este caso hubo un detenido, según la policía, vinculado al grupo terrorista Los Lobos. Mientras que en el cantón Pucará, los militares hallaron un campamento de minería ilegal que fue armado por la estructura criminal Los Choneros, también vinculada a extorsiones en esta provincia. Mediante estos ilícitos, la banda obtenía cerca de $1 millón al mes. En estos 30 días de operaciones, el bloque de seguridad detuvo a 241 personas por terrorismo. 5 de ellas son objetivos de alto valor como alias Alacrán. Y la policía confirmó que en el país el promedio de asesinatos bajó de 27 a 10 por día en este primer mes de estado de excepción. Un policía y una mujer embarazada son procesados por la desaparición de la niña Dana Ramos en Riobamba desde el 1 de febrero. Se trata del padre de la menor y la sobrina de él, como lo indica Fabiola Santana. Hace 8 días desapareció Dana Ramos en el barrio El Porvenir de Riobamba. Ella tiene 8 años. Ayer esa historia que movió la opinión en redes dio un giro sorprendente. La DINASED detuvo a su padre, que además es sargento de policía. Mauro R. es su nombre, y también fue detenida su sobrina Evelyn B.R., que está embarazada. El juez dictó prisión preventiva para el sargento y arresto domiciliario para su sobrina. La fiscalía los procesa por el delito de desaparición involuntaria, que está penado con hasta 13 años de cárcel. La investigación llegó a la mujer, que tiene 28 años, pues los proveedores de internet informaron a los investigadores que los mensajes y correos de extorsión enviados a los padres de la niña provenían de su casa. Esto es lo que dice la fiscalía. Otros indicios llevaron al padre, uno en especial. El valor para devolver a la niña era $25,000, un monto que coincide, según la policía, con el de una póliza de su esposa, una sargento retirada. Según las investigaciones, el uniformado estaba endeudado por fallidas inversiones en pirámides y criptomonedas. Él no ha aceptado culpa alguna y el paradero de la niña sigue siendo desconocido. La policía sigue buscándola mientras avanza la instrucción fiscal de 90 días. Cerca de 1.000 personas, miembros del movimiento indígena de Cotopaxi, caminaron por la Tacunga en una marcha denominada Por la Paz. Ellos pidieron seguridad al gobierno y desistir del incremento del IVA. Patricio Viera con los detalles. La concentración arrancó a las 10 de la mañana en el barrio La Estación, al occidente de la Tacunga, hasta donde llegaron decenas de personas provenientes de comunidades indígenas y campesinas de Cotopaxi. 30 minutos después empezó la marcha, denominada Por la Paz, en dirección al centro de la Tacunga, portando la bandera del movimiento indígena y varios carteles en los que exigían seguridad para los agricultores y ganaderos. Fueron cerca de 1.000 personas que recorrieron 17 cuadras durante esta manifestación, en la que también rechazaron la intención del gobierno de incrementar el IVA. Pasadas las 11 horas, llegaron hasta el Parque Vicente León, en donde está ubicado el edificio de la gobernación, y luego avanzaron hasta la sede del movimiento indígena de Cotopaxi, donde concluyó la manifestación. Un paisaje que resalta por los colores de su entorno es parte del área protegida de la comuna La Esperanza, ubicada en el cantón Tulcán, en Carchi. Lagunas turquesas y frailejones son parte de un ecosistema que es protegido por la propia comunidad mediante un plan de conservación.
A 40 kilómetros al noroccidente de Tulcán, en Carchi, un manto de frailejones y pajonales recubre las montañas del páramo. Son 8.621 hectáreas que hacen parte del área de conservación de la comuna La Esperanza de la parroquia Tufiño, a 3.900 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura que bordea 6 grados. Esta zona rodea al imponente volcán Chiles, que se levanta hasta 4.748 metros. Las lagunas verdes marcan el paisaje de las estribaciones del complejo volcánico. 3 están ubicadas a lo largo de 8 hectáreas y tienen un diámetro de 1 a 1,5 kilómetros. Su nombre proviene del color verde esmeralda de sus aguas, fruto de los residuos de azufre que se asientan en el fondo y cuyo olor intenso se percibe a 500 metros. Su impresionante transparencia permite ver las algas que se mueven suavemente bajo el agua. Su origen se debe a manantiales internos y vertientes del Nevado. Una de sus características es el entorno rocoso que las rodea, donde crecen miles de frailejones. La biodiversidad de la zona crea un rico ecosistema en el que se entrelazan 6 tipos de bosques, incluyendo el alto andino y los humedales. Aquí habitan 172 tipos de aves. Se destaca el cóndor andino en peligro de extinción y 28 especies de mamíferos como las llamas. Desde 1999, la comuna La Esperanza, donde viven 600 familias, asumió la misión de preservar este espacio. Gracias a un convenio con el programa Sociobosque del Ministerio de Ambiente, se han preparado 4 guardaparques que vigilan el área y se emiten alertas en caso de alguna amenaza, como incumplimiento de los límites de la frontera agrícola, caza o incendios forestales. La primera acción que hizo la comuna La Esperanza fue la adquisición de tierras en la zona más baja de la parroquia Tufiño para dedicarlas a la agricultura y ganadería, con la finalidad de dejar los páramos, de no ejercer presión y no destruir la vegetación y el ecosistema. Sus habitantes cuidan con especial atención los frailejones, pues sus hojas absorben la humedad de la neblina y la liberan por sus raíces, alimentando de esta manera las vertientes que abastecen las captaciones de 4 ríos, fuentes vitales para los 75,000 habitantes de Tulcán. La escasez que veíamos de los arroyos de agua que se estaban mermando el caudal, entonces se decidió cuidar estos páramos ya desde ese tiempo, porque antes siempre se quemaba, se tenía ganado aquí. Y viendo esos casos, nosotros ya nos preocupamos en cuidar. Por el páramo, a 2 kilómetros al occidente, está la Cuarta Laguna. Es de un verde menos intenso, pero queda justo en el punto de acceso al volcán Chiles, hito fronterizo entre Ecuador y Colombia. El rojo, violeta y marrón son característicos de los 200 tipos de flora de esta zona. Llegar hasta aquí toma 3 horas. El idílico entorno turquesa de las lagunas y la capa de frailejones, estimada entre 5.000 y 20.000 por hectárea, convierte este lugar en una joya natural que visitan unas 1.000 personas cada año.